Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga, que estén teniendo una linda Semana Santa, los que ya iniciaron su descanso, que sea un descanso maravilloso, los que todavía estén trabajando, que sea también un tiempo productivo para cada uno. El día de hoy vamos a compartir un tema acerca de la fecha que estamos conmemorando, que es la Semana Santa, y tratar de resolver una interrogante que surge en cuál fue realmente el día que Jesús murió. Para comenzar, necesitamos reconocer que la celebración de la Semana Santa no inicia en la iglesia primitiva. La celebración de la Semana Santa inicia en el siglo XVIII, es decir, entre los años 1700 y 1800. Y si bien está basada en hechos bíblicos, no necesariamente se corresponden con los días como se celebran hoy esos hechos. Sucede algo muy parecido, aunque menos distante, en cuanto a la celebración de la Navidad, que se celebra en diciembre, pero que realmente es mucho más probable que haya ocurrido en el mes de marzo o en el mes de septiembre. Para comenzar a entrar en materia, primero necesitamos recordar que Jesús, enseñando acerca de su muerte y de su resurrección, dijo en Mateo 16 y en Lucas 19, dijo: esta generación es mala, demanda señal, pero no le será dada sino la señal de Jonás. Cuando se estaba hablando de la señal de Jonás, Jesús se estaba refiriendo a su muerte y a su resurrección. Lo dice mucho más claramente en Mateo capítulo 12, versículo 40. Dice: el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Notemos que Jesús mismo dice 3 días y 3 noches. Ahora, hay un dato muy curioso en este pasaje. El día judío no comienza en el día, comienza en la noche. Los días judíos comienzan de 6 de la tarde de uno de nuestros días a 6 de la tarde del siguiente día. Por lo tanto, lo correcto, si no hubiera algo, una clave especial ahí, lo correcto hubiera sido que dijera 3 noches y 3 días. Sin embargo, dijo 3 días y 3 noches, es decir, primero se cumplían los días y posteriormente se cumplían las noches, en cuanto al periodo en que Jesús iba a estar en la tumba, por un lado. Por el otro lado, si notamos y hacemos la cuenta del día viernes al día domingo, no hay 3 días y 3 noches. Tomando en cuenta viernes y sábado, hay otro dato importante, y es que Jesús resucitó antes de que amaneciera el primer día de la semana. En Juan capítulo 20, versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vos, perdón, no es en esta cita, déjeme ver exactamente la cita. Dice Juan, sería Juan 20:11, vamos a ver. Es en Juan 21, perdón, Juan 21. Dice: el primer día de la semana, es decir, el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Es decir, no había amanecido, no había clareado el día, por lo tanto todavía estaban en la parte del día que es la noche. O sea, Jesús resucitó esa noche, al final de la noche, probablemente al final de la noche del primer día de la semana, que en el calendario judío sería la noche del sábado a domingo. Luego en Mateo 28:1 también la palabra de Dios dice que las mujeres fueron en el amanecer, o sea, fueron muy temprano en la mañana. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces,
notamos algo que es bien importante. Jesús resucitó la noche de sábado a domingo. O sea, no estuvo durante el día, no estuvo en la tumba, número uno. Entonces, contemos de viernes, según los días judíos, contemos de viernes al domingo, si Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Tomando en cuenta que fue crucificado viernes en la tarde, cuando todavía era día, el viernes en la tarde sería un día, el sábado en el día sería el segundo día, pero no hay tercer día porque Jesús resucitó en la madrugada del domingo. Y tampoco hay 3 noches. ¿Por qué? Porque sería la noche del viernes y la noche del sábado. Entonces el viernes definitivamente no pudo haber sido el día que Jesús fue crucificado. Entonces veamos entonces qué es lo que dice la palabra de Dios. Primero que nada necesitamos ir a un antecedente. Levíticos capítulo 23, versículos del 5 al 7. La palabra de Dios dice lo siguiente: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. En el 14 del mes, entre las 2 tardes, es decir, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana y las 6 de la tarde del día siguiente, en el día 14, que comienza en la noche y termina al día siguiente en la noche. Entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Eso quiere decir que Jesús celebró la Santa Cena al inicio del 14º día. Fue la Pascua. Y luego dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Es decir, después del día de la Pascua viene la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día de esos 7 días tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. No es Shabbat, es un día de reposo diferente al Shabbat. Entonces, Jesús participa de la Santa Cena una noche, y ese mismo día, que es el día de la Pascua, cuando él celebra la Pascua, recordemos que Jesús es el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesús celebra la Pascua, el día de la Santa Cena, el día que comienza la Pascua. Él es nuestra Pascua, Él es sacrificado en el día de la Pascua, entre esa noche en que celebra la Pascua y la siguiente noche. Recordemos entonces que Jesús en el día de la Pascua celebra la Santa Cena, es arrestado, por la mañana es juzgado, es condenado, es crucificado y en la tarde es sepultado antes de que comience el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. A este día de la Pascua también se le conoce como el día de la preparación. ¿De la preparación de qué? De la preparación de los 7 días de los panes sin levadura, que el primer día de esos 7 días, es decir, el día siguiente a la celebración de la Pascua, ese día es un día de reposo, no Shabbat, sino un día de reposo. Entonces, los días judíos, vuelvo a repetir, comienzan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde del día siguiente. Jesús, para estar 3 días y 3 noches en la tumba, si contamos contemos al revés, la primera noche es la noche de sábado a domingo, entonces esa es la tercera, la segunda sería de viernes en la noche a sábado en la mañana, y la primera noche sería de jueves en la noche a viernes en la mañana. Entonces Jesús fue realmente crucificado de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, que pasó 3 noches en la tumba. Tuvo que haber sido la noche de sábado, la noche de viernes y la noche de jueves. Entonces él fue crucificado jueves a mediodía y murió jueves a las 3 de la tarde y fue sepultado en el periodo del jueves de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, antes del inicio del primer día de los panes sin levadura.
Ahora contemos los días si efectivamente cumple el requisito que Jesús mismo dijo de los 3 días. El primer día es jueves en la tarde. El segundo día es el viernes en la mañana. Y el tercer día es el sábado en la mañana. Recordemos que Jesús resucita el domingo antes del amanecer, o sea, en la noche. Así que podemos ver muy claramente entonces que Jesús fue crucificado. Realmente la Santa Cena la instituye Jesús en lo que para nosotros hoy es el día miércoles. El día jueves es el día de su crucifixión. El día viernes en el calendario judío fue el día de la preparación. Después viene el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Luego el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura fue el Shabbat, y el día de la resurrección de Jesús fue domingo. ¿Por qué digo que entre el día de la crucifixión y el día de la resurrección, es decir, entre jueves y domingo, es decir, viernes y sábado, ambos días fueron días de reposo? Uno, porque el primer día, porque Jesús resucita domingo, no resucita el viernes, el sábado, resucita en domingo. Y los 3 días son de jueves a domingo. Por lo tanto, tuvo que haber, cuando se habla de la fiesta del día de preparación y del día de la fiesta de los panes sin levadura, no se está hablando de un Shabbat. Ese año, coincidentemente, hubo un día de reposo por ser el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y un segundo día de reposo a continuación que fue el Shabbat. Así que si hubiera sido Shabbat, entonces dice que el sábado era al sábado en la tradición judía no se le llama día de reposo, se le llama Shabbat. Entonces, y la palabra ahí dice que el día siguiente de la crucifixión de Cristo fue un día de reposo, derivado del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es el siguiente día de la Pascua. Entonces, el día que Jesús muere, el día que Jesús instituye la Santa Cena, es miércoles, es un miércoles por la noche nuestro. Ese miércoles por la noche Él es apresado. El juicio, la condena y la ejecución de la condena, que es la crucifixión y muerte de Cristo, sucede durante el día del jueves. Él es sepultado a finales del día jueves, y comienzan a contarse a partir de ese momento los 3 días y las 3 noches que Jesús estuvo sepultado, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra por parte del mismo Jesús, de que Él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, el día realmente en el que sucede no es lo importante. El día en el que suceden las cosas no es importante. Lo importante es que las cosas sucedan. Es decir, no es importante el día, son importantes los hechos. Y en el transcurso, digamos, de lo que nosotros llamamos la Semana Santa, hay 2 hechos que son fundamentales, o 3 hechos que son fundamentales en nuestra fe, y que son los que realmente nosotros deberíamos celebrar en este tiempo. El primero es la institución de la Santa Cena, el segundo es la crucifixión y muerte de Cristo, y el tercero es la resurrección. ¿Por qué es importante cada uno de ellos? En primer lugar, porque la Santa Cena es un recordatorio permanente, constante para cada uno de nosotros de la muerte, resurrección y pronta venida de Cristo. Además, es un recordatorio constante para cada uno de nosotros que el cuerpo de Cristo fue entregado a la muerte para el perdón de nuestros pecados, número 1. Y que su sangre fue derramada
para que usted y yo vivamos en un nuevo pacto, en el pacto de la adopción, en el pacto de la gracia, en el pacto de las buenas nuevas de Cristo Jesús, de la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese es un hecho sumamente importante. El segundo hecho sumamente importante es el de la crucifixión y muerte de Cristo. ¿Por qué razón? Porque por la crucifixión y muerte de Cristo, usted y yo tenemos perdón de pecados y vida eterna. Es decir, el acta que nos era contraria, de los decretos que nos eran contrarios por nuestro pecado, por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, esa acta fue cancelada, pagada en la cruz del Calvario por Cristo con su muerte. Él pagó nuestra sentencia, y porque Él pagó nuestra sentencia, usted y yo fuimos declarados inocentes. Su inocencia nos fue imputada a nosotros y nuestra culpabilidad le fue imputada a Él. Recordemos que el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para pagar la culpa del pecado, de tal manera que que el Padre pudiera mostrar en cada uno de nosotros libremente, manifestar su amor, su gracia, su misericordia, sin violar su justicia. Por el otro lado, la segunda cosa que sucede en la crucifixión es que por la muerte de Cristo usted y yo tenemos vida eterna. No vamos a tener vida eterna, ya tenemos vida eterna. Usted y yo tenemos vida eterna desde el momento mismo en el cual usted y yo reconocemos por el Espíritu Santo el señorío de Cristo en nuestro corazón y somos salvos, hechos nuevas criaturas, adoptados hijos de Dios, y por lo tanto desde ese momento tenemos la naturaleza de Dios, y el resultado de la naturaleza de Dios es que podemos comenzar a experimentar las bendiciones de la vida eterna sin esperar a llegar a la eternidad. Eso es lo que celebramos en la muerte y crucifixión de Cristo. Y el tercer hecho fundamental es su resurrección. Lo que hace la crucifixión de Cristo total y completamente única, especial, extraordinaria, milagrosa, majestuosa, etc., es que fue sellada con la resurrección. Si Cristo solo hubiera sido crucificado y no hubiera resucitado, la crucifixión de Cristo hubiera sido igual que la crucifixión de miles de personas que se oponían al Imperio Romano en el tiempo de Jesús. La crucifixión era un castigo muy común en el Imperio Romano. Lo que diferencia la muerte de Jesús con respecto a las demás crucifixiones es que Jesús resucitó. Por eso Pablo dice que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por cuanto Cristo resucitó, todo lo que Jesús dijo y la palabra dice acerca de la muerte de Cristo se cumplió, y por lo tanto usted y yo tenemos lo que la palabra de Dios dice que tenemos, que es perdón de pecados, vida eterna, y somos adoptados como hijos de Dios. Y a partir el momento de nuestra salvación, somos herederos con Cristo, herederos de Dios, coherederos con Cristo de todas las cosas, incluyendo nuestra vida en la eternidad con Cristo en la nueva tierra. O sea, no debemos perder de vista el hecho fundamental de que lo que celebramos en este tiempo son tres cosas, como vuelvo a repetir. La Santa Cena, la institución de la Santa Cena, que es un recordatorio constante de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, de su muerte, de su resurrección y de su pronta venida por su iglesia. En segundo lugar, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que nos recuerda que tenemos perdón de pecados y vida eterna, que hemos sido adoptados como hijos por el Padre,
y que la culpa de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fue llevada a la cruz del Calvario, y por lo tanto usted y yo somos justos delante del Señor. Y en tercer lugar, la resurrección, que es el sello que hace especial la crucifixión de Cristo, y por la cual todo lo que la crucifixión dice que iba a ser por cada uno de nosotros es hecho, es una realidad total. La resurrección es el momento cumbre. El momento cumbre de la Semana Santa no es la muerte de Cristo. El momento cumbre de la Semana Santa es la resurrección de Cristo. Por eso usted y yo celebramos nuestras congregaciones como comunidades el primer día de la semana, el día domingo. ¿Por qué razón? Porque celebramos la resurrección de Cristo, que es el sello de nuestra fe. Este es el tiempo de la Semana Santa. Es un tiempo es un tiempo de descanso, es un tiempo para estar con la familia, pero también debe ser un tiempo importante para recrearnos en nuestra fe en Cristo Jesús, para reafirmar nuestra fe en Cristo Jesús, para reafirmar nuestro ser hijos de Dios, para reafirmar el propósito de Dios para nuestras vidas. No solamente se trata de diversión y de compartir con la familia, se trata de un tiempo para que nosotros seamos renovados, para que nosotros seamos recreados en nuestra visión, en nuestra perspectiva de la vida como creyente. Y quiero recordarle lo importante de lo que celebramos, que es, como ya dije, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, leyendo lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículos 1 al 12. Dice la palabra de Dios, permítanme, aquí lo vamos a ver en la computadora, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, sin lugar a dudas, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús pagó el precio de acuerdo a lo que nos enseña Isaías 53. Jesús llevó en la cruz del Calvario no solamente el pago por nuestros pecados, sino el pago por nuestras rebeliones y por nuestras iniquidades. Esto implica algo que es muy importante. Jesús no solo pagó por los frutos, Jesús pagó por la raíz, por el tronco y por los frutos de ese árbol podrido de la vieja naturaleza, porque la raíz de la vieja naturaleza es la iniquidad, la rebelión es el tronco que surge de la iniquidad y que se manifiesta en los frutos que son el pecado. Y Jesús pagó por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones y por nuestras iniquidades, por una parte. Por la otra parte también dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y eso significa el pago de nuestra reconciliación con Dios, y una reconciliación que va más allá de la reconciliación y se transforma en una adopción, en la adopción de hijos. La reconciliación solo nos hacía criaturas de Dios perdonadas, pero la adopción nos hace hijos de Dios. Es una faceta de esa reconciliación llevada hasta las últimas consecuencias, que es la adopción como hijos. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creemos en su nombre nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16, dice que el Señor nos dio el espíritu de adopción, que es también el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre, es decir, tenemos una relación de intimidad con el Señor, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para llevar el castigo de nuestra paz sobre él, el castigo de la reconciliación con el Señor, con el Padre. Y además de ello, también dice que por sus llagas usted y yo fuimos sanados, y en esa sanidad está contemplada una sanidad integral. Notemos algo importante ahí, dice que por sus llagas fuimos sanados. ¿Cuáles llagas? El Señor Jesucristo recibió 40 latigazos. De esos, de esos 40 latigazos, cada uno de esos, según los médicos actualmente, han identificado 39 familias de enfermedades. Es decir, cada uno de esos latigazos se corresponde a una familia de esas enfermedades. Pero son 39 39 familias de enfermedades las que han identificado los médicos. Falta una enfermedad, la 40ª, para el 40 latigazo que Cristo recibió. Y esa enfermedad es la enfermedad espiritual. Dentro de las 39 enfermedades están 38 enfermedades físicas, más todas las enfermedades mentales o emocionales, que son la 39ª familia, y la 40, que corresponde a los 40 latigazos de Cristo, es la enfermedad espiritual, que es el pecado. O sea, la palabra nos enseña que Cristo hizo un pago completo, total y absoluto por nuestros pecados, pero también por nuestras enfermedades y dolencias, tanto en lo emocional como en lo físico. ¿Y cómo recibimos esa sanidad? De la misma forma que recibimos la salvación, por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Así que, mis amados hermanos, ha sido un privilegio, un placer el poder compartir con ustedes esta noche esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para cada uno. Si fue de bendición, sírvase compartirla con sus contactos en las redes sociales. Y déjeme, antes de terminar, hacer un breve resumen de lo que escudriñamos en las Escrituras el día de hoy. Y es que Jesús no murió en viernes, no instituyó la Santa Cena un jueves en la noche, sino un miércoles en la noche. Que Jesús no murió en la cruz del Calvario un viernes en la tarde, sino un jueves por la tarde, que resucitó
el domingo antes del amanecer, y aparte de ello, que la resurrección de Cristo es el sello de nuestra fe, es el hecho más importante de nuestra fe, porque es lo que hace total y completamente diferencial la muerte en la cruz de Cristo de la muerte de cualquier otro crucificado en el tiempo del Imperio Romano. Y por el otro lado, también vimos que en la cruz del Calvario, Cristo Jesús pagó varias cosas por nosotros. En primer lugar, Él pagó nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras iniquidades, es decir, el pago completo por la naturaleza pecadora, por las obras de la naturaleza pecadora que había en nosotros y que aún permanece, no la naturaleza pecadora, pero sí el programa de la naturaleza pecadora, que es la carne. Por lo tanto, Cristo pagó el precio de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, número 1. Número 2, pagó también el precio de nuestra paz para que usted y yo no solamente fuéramos reconciliados con Cristo, sino fuéramos adoptados hijos de Él. Y aparte de ello, en la cruz del Calvario, Jesús también sanó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, es decir, la sanidad integral de nuestro cuerpo, alma y espíritu, para que usted y yo podamos tener una vida eterna, total y completamente resucitada. Ya resucitamos en el Espíritu. El día que nos presentemos delante del Señor, nuestra alma va a ser completamente perfeccionada, y el día del arrebatamiento, que es también el día de la resurrección de los muertos en Cristo, vamos a recibir un cuerpo glorificado. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado entonces con la enseñanza el día de hoy. Espero, como les dije, que haya sido de bendición. Y si usted quisiera seguir edificando su fe, tenemos varios recursos a su disposición. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, y el canal de YouTube @Gustavo Bianchi. Ahí va a encontrar usted una buena cantidad de elementos, de instrumentos para la edificación de su fe y para ser transformados a la imagen de Cristo. Y finalmente, también le recuerdo que tenemos estas enseñanzas a través de Facebook Live, que regularmente son los lunes, los martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. Esta semana, porque es una semana un tanto irregular, no puedo todavía contestar si mañana vamos a tener una enseñanza a las 7 de la noche o a las 8, y les estaré avisando. Y muy probablemente tendremos una enseñanza extraordinaria o extra el domingo por la noche para celebrar la resurrección de Cristo. Muy bien, entonces no me queda más que desearles bendiciones del Altísimo, que el Señor derrame abundancia de bendiciones sobre cada uno de ustedes. Un abrazo, que tengan una linda noche, y si Dios lo permite, el día de mañana nos estamos comunicando de nuevo, nos estamos contactando de nuevo para otra enseñanza en la palabra del Señor. Bendiciones para todos y un abrazo.